que la vez pasada vimos lo que fue los síntomas, lo que es la parte sintomatológica del TDAH, ¿ok? Vimos que hay tres predominancias, vimos cuáles eran la cantidad de ítems que se necesita para menores de 17 años, perdón, y para aquellos que tienen 17 en adelante, ¿ok? También recordarles de que para que se cumplan esos criterios, también debe darse la conducta en más de un contexto, no solo en uno, ¿ok? Eso es importantísimo. Y la conducta, para que podamos pensar en un posible trastorno por déficit de atención e hiperactividad, tiene que estar presente desde la infancia, ¿ok? Como recordamos un poco, chévere, ahí se están conectando algunos. Ahí está Jorge, Margarita. Vamos a esperar a ver si se conecta alguien más. A ver, otro ítem mientras que se conectan otras personas. Alguien que recuerde otro ítem aparte de los que les he mencionado, que sea importante a la hora de elaborar un diagnóstico de TDAH. Tenemos que debe estar presente en más de un contexto. ¿Qué otras cosas predominan allí para nosotros pensar en un TDAH? A ver, ¿quiénes se acuerdan? A ver. A ver cómo van a ser. Vamos a evaluar cómo van a salir en ese examen, chicos. ¿Qué pasó? Hoy vinieron agotados. Estamos lunes, el fin de semana. Pueden escribir. ¿Ok? Muy bien, para recordarles, otro de los ítems, pregunta posible de examen, chicos, es que el TDAH debe estar presente siempre antes de los 12 años, ¿ok? Que deben presentarse por lo menos 6 características en el caso de los niños hasta los 17 años y a partir de los 17 en adelante vamos a tener en consideración que para el diagnóstico con solo 5 ítems es suficiente para establecer los criterios diagnósticos, ¿ok? En el caso del TDAH combinado, el predominante combinado, no podemos olvidarnos, muy importante recordar, que deben darse la misma cantidad de ítems en lo que es el predominante inatento como en el hiperactivo impulsivo, ¿ok? Eso también por allí que es súper, súper importante. Muy bien, recordemos que el TDAH es mucho más común en los hombres, ¿sí? El TDAH de tipo hiperactivo impulsivo y que las mujeres tienen una tasa más alta de comorbilidad, ¿ok? También eso es importante que lo tengan en consideración. Son las mujeres muchísimo más propensas a tener una tasa de comorbilidad más alta que en el caso de los hombres, ¿ok? El trastorno, uno de los trastornos de los que debemos diferenciar el TDAH es el trastorno de oposición, el trastorno negativista desafiante, ¿ok? Normalmente se puede ver, sí, Guillermina, así es. Vamos a leerles lo que nos dice Guillermina para que todos estemos en contexto. Nos dice Guillermina, doctora, ¿una niña con TDAH puede tener autismo no elevado aunque ella se vea normal? Sí, puede tener un TEA grado 1 y puede tener también una comorbilidad con un trastorno por déficit de atención que puede ser predominante inatento, predominante hiperactivo impulsivo o puede ser combinado. También puede ser leve, puede ser moderado o severo el TDAH. ¿Ok? Muy bien. Tenemos por acá que uno de los primeros trastornos que descartamos es el oposicionista desafiante. ¿Ok? Importante por allí. Que también no solamente lo vamos a descartar, sino que este trastorno
aparte de ser parte importante de un diagnóstico diferencial, también es un diagnóstico de comorbilidad, ¿ok? Es decir, que también puede estar presente este trastorno combinadito con lo que es el TDAH, ¿ok? En realidad, por lo menos la mitad de los niños, en su aproximado, tienen una presentación combinada y alrededor de la cuarta parte presentan lo que es el TDAH predominante inatento. ¿Ok? Perfecto. Dentro de lo que es el trastorno de conducta, tenemos que ocurre aproximadamente en una cuarta parte de los niños o adolescentes con la presentación combinada de acuerdo a la edad y el entorno. ¿Ok? La mayoría de estos niños, adolescentes también, pueden tener un trastorno de desregulación disruptiva. Esto es un trastorno del estado de ánimo. Si yo les hablo de que existen trastornos del estado de ánimo, podríamos pensar que el TDAH puede ser un trastorno del estado de ánimo, ¿sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Ok, importante acá, recordemos que el TDAH es un trastorno que entra en la clasificación de los trastornos del neurodesarrollo, por ende, no puede ser parte del estado de ánimo, ¿ok? Trastornos del estado de ánimo. Deme un segundito. Es que están haciendo ruido abajo. Iba a pedir a ver si bajaban la voz, pero ok. Entonces, ya sabemos que el TDAH pertenece a los trastornos del neurodesarrollo. No se puede considerar el TDAH por sí solo ni un trastorno de ánimo, del trastorno el estado de ánimo, ni conductual, ¿ok? Que puede estar combinado con otra serie de trastornos, sí, pero jamás, jamás va a ser clasificado como estos, ¿ok? Muy bien. Tenemos por acá. Ciertamente, el trastorno de disruptivo en el estado de ánimo tiene síntomas que también pueden ser similares. Sí, así es, Guillermina, se les denomina dentro de la neurodivergencia. ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué neurodivergencia? Porque hay una diferencia, hay una variabilidad dentro del funcionamiento neuronal, o sea, del desarrollo, del nivel de desarrollo. Por eso es el término neurodivergencia. Ok, muy bien. Tenemos por acá un porcentaje menor de niños, ¿verdad? Con TDAH. Pueden tener síntomas que cumplan criterios de un trastorno también de desregulación disruptiva. También tenemos que diferenciar de un trastorno de ansiedad, de un trastorno depresivo, de un trastorno obsesivo compulsivo, de un trastorno explosivo intermitente, que ocurren en la minoría de las personas con TDAH. Hay casos en los que hay combinaciones, como por ejemplo, una persona con TDAH que tiene un trastorno ansioso, que tiene a su vez un trastorno obsesivo compulsivo. Hay casos así, ¿ok? Por supuesto, la complejidad puede aumentar a la hora de poder tratar este tipo de casos. Pero con mayor frecuencia, los que son los trastornos, tanto conductuales como del estado de ánimo, son mucho más comunes en la población neurotípica, en la población general. ¿Qué es neurotípico? Las personas que se desarrollan dentro del promedio o dentro del desarrollo evolutivo promedio a nivel de lo que son las estadísticas, ¿ok? Muy bien. Tenemos también por acá que aunque los trastornos por uso de sustancias suelen ser frecuentes en adultos con TDAH,
Hay también, estos se encuentran más en la población general. Los trastornos se encuentran presentes en la minoría de adultos con TDAH, este tipo de trastornos. Sin embargo, si un TDAH no es gestionado, no tiene las herramientas adecuadas, no ha desarrollado el autocriterio, el autoconocimiento, por supuesto, puede desencadenarse una serie de trastornos y entre ellos el trastorno por uso de sustancias, ¿ok? En los adultos, los trastornos antisociales y de personalidad también pueden coexistir con el TDAH. De hecho, hay una población a nivel de lo que es el trastorno antisocial, de actitudes delincuenciales y todo esto, que son TDAH incluso no identificados. El TDAH puede coexistir en perfiles de síntomas variables con otros trastornos del neurodesarrollo, ¿ok? Incluyendo el trastorno específico del aprendizaje, como nos preguntaba nuestra compañera hace un momento, también se puede incluir una combinación con el trastorno del espectro autista, con el trastorno de desarrollo intelectual, con los trastornos del lenguaje, los trastornos del desarrollo y de la coordinación y aquellos trastornos por tics. ¿Ok? Es decir, sí pueden haber en conjunto varios trastornos del neurodesarrollo. No significa que porque ya tengo un trastorno del neurodesarrollo solo puedo tener ese. No, al contrario, puedo tener incluso dos, tres o cuatro, o sea, la cantidad de comorbilidades existentes que se puedan determinar. ¿Ok? Muy bien. Tenemos por otro lado, por acá chicos, hasta ahora, preguntas o comentarios. Ok, entiendo de que todos estamos, ok. Chicos, si todos están claros hasta ahora, vamos a levantar un dedito o vamos a presionar el símbolo del corazón. Si alguien tiene dudas, ya saben, presionamos la carita triste. Vamos a despertarnos, es lunes, comencemos la semana con energía. Miren que la última clase es el miércoles, ahí vamos a tener herramientas, vamos a hablar de varias cositas, pero sí me gustaría verlos súper dinámicos como la semana pasada. No se me duerman. Ok, un dato importante que quiero que tengan en consideración es que más o menos entre el cuarto y la mitad de las personas que tienen TDAH suelen reportar dificultades a la hora de dormir, ¿sí? Hay estudios que demuestran que hay una asociación de lo que es el TDAH con el insomnio, el trastorno del ritmo circadiano del sueño y la vigilia, ¿ok? Esa respiración alterada durante el sueño y también pueden presentar el síndrome de las piernas inquietas, ¿ok? Que a veces incluso una persona que suele mover con frecuencia las piernas, en lugar de buscar un diagnóstico, un tratamiento, suele asociarse directamente con la ansiedad y no siempre tiene relación con la ansiedad. Puede ser incluso un síndrome nada más, ¿ok? De hecho, también hay personas que confunden si un niño mueve mucho los pies y solamente es los pies, del resto no cumple ningún criterio del TDAH, pueden asociarlo con que la persona es hiperactiva y no tiene nada que ver con eso, ¿ok? Se ha encontrado que las personas con TDAH entonces, pues sí tienen una tasa elevada en cuanto a lo que son condiciones médicas, particularmente en alergias y trastornos autoinmunes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que todas las personas con TDAH tienen alergia? No, pero es un común denominador que se encuentra, es algo frecuente. Personas con TDAH que tienen también, sufren de alergias o que tienen trastornos autoinmunes. ¿Ok? Muy bien. El TDAH sí es un factor en cuanto a lo que es la parte de ideación suicida, comportamiento suicida en niños e incluso en adolescentes y en la edad adulta, ¿ok?
Se asocia con riesgos de intentos de suicidio cuando tienen comorbilidades con trastornos del estado de ánimo, es decir, un trastorno depresivo, un trastorno ansioso. ¿Ok? También puede darse en aquellos que tienen comorbilidad con trastornos de conducta o que llegan a desarrollar un trastorno por uso de sustancias, ¿sí? E incluso esta ideación puede persistir estando controlado la situación, llevando terapia. Lo que va a generar la terapia acá va a ser una acción preventiva, ¿sí? Y por supuesto, se trabaja y se aborda para hacer una reestructuración cognitiva de esa ideación, ¿ok? Muy bien. Algunas consecuencias funcionales en cuanto a lo que es el TDAH. Se asocia normalmente con un rendimiento escolar y académico reducido, lo cual no es del todo cierto, ¿ok? En ocasiones, los déficits académicos o problemas relacionados con la escuela, el abandono, suelen estar más asociados a lo que es un síntoma de falta de atención, es decir, al TDAH de tipo inatento. Mientras que en el caso de las personas con TDAH de tipo hiperactivo impulsivo suelen experimentar mayor rechazo de sus compañeros, ¿ok? De hecho, las personas con un TDAH de tipo hiperactivo impulsivo o combinado suelen ser personas que con frecuencia pueden tener accidentes, lesiones, ¿ok? ¿Por qué creen ustedes que las personas con TDAH suelen tener más accidentes que el resto de la población en general? A ver, coméntenme. Tiene que ver, les voy a dar una pista. Guarda relación con este tema de las funciones ejecutivas. ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué tipo de por la inatención, por impulso? Ujú. La falta de control de impulso. Muy bien, excelente. A nivel del control de impulsos, muchas veces se pierde, digamos, cierta noción para autorregularse. Entonces, allí no tienen, digamos, que esa conciencia o esa previsión ante ciertas circunstancias. De repente puedo medir mal un espacio o de repente puedo comer de más porque no mido la satisfacción en contraste con lo que es el placer por un tema de lo que es también la recepción, la emisión y recepción de la dopamina. ¿Se acuerdan que hablamos también de este punto? Fíjense cómo es tan importante nosotros escuchar todas las clases porque podemos concatenar la relación de una acción con lo que sucede dentro de nuestro organismo. Muy bien, continuamos. Los adultos jóvenes con TDAH suelen tener, esto es algo bastante común, poca estabilidad laboral. Los adultos con TDAH suelen mostrar un peor desempeño a nivel ocupacional y no es porque no sepan o porque sean malos o porque no puedan, sino por temas de atención, por temas de funciones ejecutivas, ¿ok? Entonces tenemos por acá logros, asistencia y una mayor probabilidad de desempleo, así como un elevado conflicto interpersonal. No quiere decir que a esta persona no le importe o no le afecte llegar tarde, no le importe o no le afecte entregar los trabajos con error. Sí le afecta, solo que no es consciente, no por elección, sino por su propio sistema, no puede controlar ciertas actitudes, no puede controlar ciertos impulsos, no puede tener, digamos, el control de ciertas acciones y por allí se pueden escapar algunos errores y eso conlleva consecuencias que luego le generan conflicto interpersonal, ¿ok? Por ello es tan importante, esto todavía no se da, o por lo menos no conozco yo empresas en las que esto tenga una alta relevancia y sí hay un índice alto de personas con TDAH que no saben lo que están viviendo, que no tienen idea que su situación es un tema de un trastorno. Entonces creen que el problema son ellos, generan un problema de autoestima enorme
que a su vez termina convirtiéndose en una comorbilidad con un trastorno del estado de ánimo, que a veces se combina con trastorno de uso de sustancias y pare de contar toda la historia, ¿ok? Muy bien. Personas con TDAH a veces tienen relaciones familiares que se pueden caracterizar por la discordia, las interacciones negativas, como comentarios, ¿ok? Rechazo también incluso dentro del ámbito familiar. Tienen, suelen tener las personas con TDAH una autoestima un poco más baja en comparación o en relación con los compañeros que no tengan TDAH, ¿ok? Eso es importante que lo tengan en consideración. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué ustedes creen, esto lo hemos hablado antes, porque ustedes consideran que se puede ver afectada la autoestima? A ver, coméntenme. ¿Por qué creen ustedes que se puede dar esto? Comparación con los demás, dificultades para lograr las cosas, claro, logros inconclusos, incluso puede ser, Beatriz. Buenas tardes, Daisy. Ah, mira, ves que más vale tarde que no llegar, ¿verdad, Daisy? Ahí está, muy bien. Rechazo social, así es. Omni, bienvenidos, chicos, bienvenidos. No importa lo tarde, lo importante es que estén. Ok, muy bien. Continuamos entonces. Sí, definitivamente lo que es la parte de autoestima se ve afectada en contraste con el promedio de otros chicos o de otras personas. ¿Por qué? Porque reciben comentarios negativos, porque obtienen notas distintas, porque de repente, digamos que socialmente se les exige lo mismo que a otras personas, cuando no significa que necesariamente ellos no lo puedan hacer, significa que lo tienen que hacer de otra manera para poder lograrlo también. Entonces, al no tener estas adaptaciones, para ellos es todo un reto que al percibirlo de una manera inadecuada y al el entorno social no estar adecuado tampoco, crea una alteración o una distorsión de la propia persona, ¿ok? Por eso hay una alteración a nivel de autoconcepto, lo cual trae como consecuencia una baja autoestima, ¿ok? Las relaciones entre compañeros a menudo pueden verse interrumpidas por el rechazo. Se puede dar lo que es también el rechazo porque la persona con TDAH puede incluso a veces ser un poco negligente o emitir burlas hacia la otra persona de una manera, como decía, no sé si se acuerdan que vimos en el video anterior, no sé si, no recuerdo si esa parte se proyectó, donde decía uno de los chicos que a veces habían personas que tomaban como fuera de lugar sus comentarios, ¿no? Pero que le costaba filtrar la respuesta muchas veces. Y si un vestido le parecía feo, él iba a decir, o sea, que no le parecía bonito, que le parecía feo y nada más, pero no porque quisiera dañar a la otra persona. Esto también trae como consecuencia negligencia o burlas de las personas hacia quienes tienen TDAH, ¿ok? Como defensa, o sea, no quiero justificar una conducta con la otra, lo que quiero que tengamos en consideración es lo importante de saber por qué la otra persona quizás actúa de una manera. Los niños con TDAH suelen ser significativamente más propensos que sus pares, o sea, que aquellos sin TDAH, a desarrollar un trastorno de conducta en la adolescencia o incluso un trastorno de personalidad antisocial en la edad adulta. ¿Ok? No quiere decir que toda persona con TDAH lo va a desarrollar, pero sí pueden ser propensos. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas o comentarios hasta acá? A ver, por acá nos dicen Adraet, ¿existe afectarlos a nivel emocional? Mm, 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 mm.
¿A qué te refieres con esto? Es una pregunta, Nadrae. Y OVNI nos dice, el nivel de percepción del afectado es distinto y minimiza el deterioro de la autoestima. Ok, por acá tenemos, dentro de lo que es parte del diagnóstico diferencial, ya les había dicho al inicio, tenemos que tener en cuenta como diagnóstico diferencial el trastorno negativista desafiante. El comportamiento negativista desafiante es como su nombre lo indica, se caracteriza por negatividad, por hostilidad, por el desafío constante, ¿ok? Son síntomas que se deben diferenciar de lo que es, en el caso del TDAH, una resistencia o una aversión a la escuela o a ciertas tareas que le parecen muy exigentes debido a la dificultad para sostener lo que es el enfoque, ¿ok? O también porque se da el tema de la memoria, de la función ejecutiva en cuanto a la memoria, y se dan olvidos recurrentes en cuanto a lo que es el seguimiento de instrucciones, o también puede darse por un tema de la impulsividad. Entonces, no es igual una actitud impulsiva a una conducta negativista desafiante con un cuadro o con una presencia de una aversión o rechazo a ciertas actividades o situaciones retadoras para la persona con TDAH, ¿ok? Son cosas muy distintas. Por eso hay que estar muy pendientes, realizar mucha observación de los chicos, conocerlos muy bien, ¿ok? Por lo general, lo que suele complicar este diagnóstico diferencial, que va a ser el hecho de que algunos individuos con TDAH pueden desarrollar actitudes secundarias de oposición hacia tales tareas y de evaluar su importancia. ¿Ok? Otro trastorno importante en el diagnóstico diferencial es el explosivo intermitente. El TDAH y el trastorno explosivo intermitente comparten altos niveles de comportamiento impulsivo, ¿ok? Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que las personas con un trastorno explosivo intermitente muestran una agresión grave. ¿El TDAH presenta características agresivas? El TDAH por sí solo. ¿El TDAH presenta, como en el caso del explosivo intermitente? No. Muy bien, Omi. Excelente. Entonces, primera característica para nosotros hacer un diagnóstico diferencial pueden ser las conductas agresivas, ¿verdad? Entonces, hago el diagnóstico diferencial. Resulta de que no, pues me apunta que la persona sí tiene, digamos, síntomas de ambos trastornos, entonces ya ahí voy a pensar en una posible comorbilidad, ¿ok? Cuando hago un criterio, un diagnóstico diferencial, es que voy a definir si estas conductas corresponden a mi hipótesis del trastorno, como el déficit de atención e hiperactividad, o a el explosivo intermitente. ¿Ok? Ah, pero es que cumplo con las características del explosivo intermitente y cumplo con las características de el TDAH, entonces comienzo yo a concretar si realmente lo que hay es un diagnóstico con comorbilidad. ¿Ok? Muy bien, continuamos por acá. Sorry, 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 se me fue. Ahora sí, ya estamos llegando a la parte que querían muchos. Otros trastornos del neurodesarrollo que podemos nosotros encontrar y que tenemos que diferenciar también, uno de los diagnósticos diferenciales importantes es diferenciar el TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, del trastorno del espectro autista, ¿ok? Ese es uno de los más importantes. Muchas veces hay personas que al no ser profesionales o especialistas en la materia, pueden confundirlo y pueden etiquetar, por eso es tan este, necesario acudir a los especialistas, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Existe en el TDAH un aumento, una actividad motora excesiva, ciertamente, ¿ok? Claro, si hablamos de un TDAH de tipo hiperactivo impulsivo o de tipo combinado, ¿sí? En el caso de
de distinguir, tenemos que distinguir el comportamiento motor repetitivo, que es característico de un trastorno de movimiento estereotípico o en algunos casos del espectro autista. En el caso del TDAH, la persona con TDAH suele tener múltiples movimientos, pero no son estereotipados. ¿Qué quiere decir estereotipados? No es un mismo movimiento consecutivamente, ¿ok? Por ejemplo, el aleteo de las manos, ¿ok? Dar vueltas en círculo y así como esos movimientos hay muchísimos más, ¿ok? En el trastorno de movimientos estereotipados, el comportamiento motor suele ser fijo y repetitivo. Por ejemplo, como les decía, el balanceo del cuerpo, morderse a sí mismo, mientras que en la inquietud del TDAH suele ser general, es decir, muevo manos, pies, cara, hago sonidos, todo, me retuerzo en el asiento, me levanto, me siento, o sea, pueden haber miles de movimientos, ¿ok? No es algo característico por un movimiento específico recurrente, ¿ok? Queda claro una de las características entre lo que es el TDAH, el autismo y el trastorno por movimientos estereotípicos. Ok, muy bien. Tenemos por otro lado también que diferenciar el TDAH de un trastorno específico del aprendizaje. Una persona con un trastorno específico del aprendizaje puede mostrarse como inatenta, como olvidadiza, pero no necesariamente corresponde a un TDAH, ¿ok? Los niños solo tienen un trastorno específico del aprendizaje y pueden parecer distraídos debido a la frustración. No es que se distraen, porque hay un déficit de atención, sino, como se los explico acá, dado a una frustración, genera esa distracción. ¿Ok? La falta de interés o la capacidad limitada en las funciones neurocognitivas. ¿Ok? No comprendo y me distraigo, pero no es por un tema de distracción propia que busco tener, digamos que el irme hacia otras cosas supuestamente de mi interés, ¿sí? Incluida la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento, mientras que su falta de atención se reduce mucho cuando realizan actividades que no requieren el deterioro del proceso cognitivo. ¿Ok? Allí podríamos ver, porque de repente puede que haya un niño con un trastorno específico del aprendizaje, como una discalculia, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Que el niño tiene dificultades a nivel cognitivo en cuanto a las matemáticas, pero resulta que a nivel de lenguaje le va súper bien, o viceversa. ¿Ok? Entonces hay que hacer un diagnóstico bastante exhaustivo. ¿Ok? Ay, se me fue. Continuamos con el TEA. En cuanto al TDAH y los niños con autismo, ¿verdad? Las personas con autismo muestran falta de atención, disfunción social y un comportamiento difícil de manejar. Suele ser bastante común en las personas con autismo lo que son las pataletas, ¿ok? Las rabietas. La disfunción social y el rechazo de los compañeros se observan en las personas con TDAH. ¿Qué se distingue de lo que es la desconexión social en el caso del autismo? ¿Se acuerdan lo que yo les decía en una de las primeras clases, que era el TDAH tiene un interés en socializar, mientras que hay un desinterés, hay una desconexión a nivel social por parte del autismo? Pero yo tengo mi hijo y mi hijo sí socializa y le gusta, aprendió a socializar. ¿Ok? No es su mayor interés. Si usted deja a su hijo no socializando, también posiblemente va a estar bien, va a sentirse cómodo, ¿ok? E incluso mientras menos socialice, por supuesto que va a tener un efecto que va a guardar menos habilidades a la hora de socializar. Si el niño tiene autismo y suele socializar con bastante frecuencia, posiblemente va a tener más herramientas para la adaptación en ese caso. Posiblemente, no siempre es igual, ¿ok?
Las personas con autismo tienden al aislamiento, la indiferencia de señales de comunicaciones faciales. Por ejemplo, a ellos les cuesta muchísimo tener esa comunicación a nivel facial, que de repente otras personas, por el contrario, el TDAH es sumamente expresivo, incluso a nivel facial, ¿ok? Y también las expresiones tonales a nivel de lo que es las emociones, transmitir las emociones a través de sus gestos faciales o tonales suele ser bastante complicado en algunas personas con autismo, ¿ok? Los niños con trastorno autista pueden mostrar rabietas debido a la incapacidad de tolerar cambios, mientras que los niños con TDAH, por el contrario, pueden portarse mal o tener una rabieta durante una transición importante debido a impulsividad o un escaso autocontrol. No es porque no toleren el cambio, ¿ok? En el caso del TDAH no hay ningún problema con los cambios, sino con aquello que mayormente vuelvo nuevamente a la alteración dopaminérgica, genera placer, es placentero para ellos y ellos quieren estar allí, ¿ok? Quieren repetir y esto detona de una u otra manera, al quitárselos, una reacción quizá impulsiva o si no hay, el caso de la función ejecutiva de la emoción, hay una alteración y un déficit para generar un autocontrol, ¿ok? ¿Preguntas o comentarios, chicos, hasta allí? En el caso, Omni dice, se da por derrotado por no lograr entender y de allí su respuesta. En el caso de las personas con un trastorno del aprendizaje. Ajá. Así es. Preguntas, comentarios, todos claros. Muy bien. Tenemos por otro lado lo que son los desórdenes de ansiedad. El TDAH comparte síntomas de falta de atención con los trastornos de ansiedad. Esto se distingue de la falta de atención atribuible a la preocupación y rumiación que se observa en los trastornos ansiosos, ¿ok? ¿Qué pasa? Si bien es cierto, una persona con TDAH y una persona con ansiedad, ambos pueden mostrarse inatentos, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que la persona con TDAH, el motivo de su inatención es por el trastorno, por el déficit que hay a nivel de las funciones ejecutivas. En el caso de la persona con ansiedad es porque existen preocupaciones, pensamientos constantes que hacen, que conllevan a una acción o a un pensamiento disperso, inatento. ¿Ok? Las personas con TDAH no prestan atención debido al compromiso preferencial con actividades novedosas. Volvemos al sistema dopaminérgico. La inquietud puede verse en los trastornos de ansiedad. Sin embargo, perdón, en el TDAH el síntoma no está asociado a la preocupación y a los pensamientos constantes. Eso significa rumiación, ¿ok? Las dificultades de concentración están asociadas con el trastorno del estrés postraumático. Y esto, ojo, en el caso del estrés postraumático puede diagnosticarse erróneamente con a los niños con TDAH, ¿ok? O viceversa. En este caso puede que confundamos un TDAH y que realmente lo que está ocurriendo es un estrés postraumático, ¿sí? Los padres muchas veces pueden minimizar síntomas relacionados con traumas de los hijos, e incluso a veces los maestros o cuidadores suelen que desconecten la exposición y se olviden del evento traumático. Tenemos también los trastornos depresivos. Las personas con un trastorno depresivo pueden presentar, chicos, incapacidad para concentrarse. Es como cuando estamos tristes. No sé si les ha pasado. ¿Alguien acá ha estado triste alguna vez y tiene que resolver algo que es sumamente sencillo, pero no encuentra la manera? Tranquila, Liliana, bienvenida. ¿Les ha pasado que están tristes y no logran concretar una tarea que normalmente hacen con mucha facilidad? Ujú. Bueno, imagínense si eso pasa con la tristeza, ¿cómo ocurre en el caso de un trastorno depresivo?
Entonces, cuando nosotros comenzamos una evaluación, los profesionales, no es solamente, ven, vamos a diagnosticarte y vamos a, te paso un checklist de los síntomas de TDAH, ¿no? Tenemos primero que hacer una historia clínica, conocer cómo ha sido el recorrido de la vida de esa persona, cómo es su estado emocional frecuentemente. Tenemos que descartar varias cosas para poder pensar en un diagnóstico o un posible TDAH, ¿ok? Por ejemplo, si una persona me dice es que me distraigo con facilidad, ok, ¿desde cuándo te ocurre eso? No, desde hace 6 meses. ¿Y qué pasó hace 6 meses? Falleció alguien que quería mucho. Ah, probablemente ahí no vamos a ir primero a diagnosticar el TDAH, ¿verdad que no? No, es que me pasa toda la vida, me ha pasado. Recuerdo que cuando era niña me decían que me olvidaba de todo, se burlaban de mí. Ah, por allí va otra cosa. Ya ahí puedo yo hacer otras preguntas que me vayan dirigiendo para ubicar si lo que tengo que descartar es TDAH. ¿Ok? Muy bien, en el caso del trastorno bipolar, las personas con el trastorno bipolar pueden tener mayor actividad, poca concentración y mayor impulsividad. Pero ¿qué pasa? O sea, si bien es cierto, tenemos características similares al TDAH. En el TDAH las características deben ser persistentes, deben persistir durante 6 meses, de 6 meses en adelante, mínimo 6 meses. Mientras que en el trastorno bipolar, estas características son episódicas. ¿Qué quiere decir esto? Que duran un periodo de tiempo determinado, por ejemplo, 2, 3 meses, que suele ser lo recurrente. ¿Ok? A diferencia del TDAH. El trastorno bipolar, en cuanto a lo que es el aumento de impulsividad o la falta de atención, se acompaña de un estado de ánimo elevado, como la grandiosidad, otras características bipolares específicas, cosa que no es común en el TDAH, ¿ok? Los niños con TDAH pueden mostrar cambios de humor significativos en el mismo día, ¿ok? Eso es una labilidad distinta a los episodios maníacos, que duran por lo menos 2 meses, ¿ok? Y un episodio hipomaníaco. En el caso de los más chicos, duran entre 4 días a más, pero suelen ser episodios más largos, ¿ok? El trastorno bipolar suele ser poco común, de hecho no se diagnostica en la adolescencia, ¿ok? Se diagnostica a partir de los 18 años, ¿ok? Incluso cuando la irritabilidad y la ira intensa son prominentes, mientras que el TDAH es común en los adolescentes que muestran ira e irritabilidad excesiva, ¿ok? Que sí puede estar el TDAH combinado con otro tipo de trastornos, ¿ok? Como el trastorno de desregulación disruptiva, por ejemplo. Si está una ira o una irritabilidad excesiva, yo hago un diagnóstico comórbido, ¿ok? En el caso de los adolescentes y adultos, puede ser difícil distinguir el TDAH, diferenciarlo de trastornos de personalidad como el trastorno límite, ¿ok? Que es el borderline, o el trastorno narcisista o los trastornos otros o algunos otros trastornos de personalidad, ¿ok? Algunos trastornos como estos tienden a compartir características de desorganización, como es en el caso del trastorno límite, suele estar la desorganización, en el narcisista puede estar la intrusión social, la desregulación emocional, la desregulación cognitiva. Sin embargo, en el TDAH, lo que más no se caracteriza, a diferencia de estos, por un miedo al abandono, ¿ok? Miedo a las autolesiones, tampoco están las autolesiones, hay ideación suicida, más no es propio del TDAH por sí solo, a menos que haya una comorbilidad, de lo que es la parte del cutting de las autolesiones. La ambivalencia extrema u otras características del trastorno de la personalidad, ya te ayudo, mi corazón, ¿sí? Deme un segundito, disculpe, es que la niña está enfermita hoy. Puede ser necesaria una observación clínica prolongada, una entrevista con informantes o una historia clínica detallada. ¿Se acuerdan que lo que les he dicho desde que inició el curso es el especialista que hace una historia, recogemos toda la información, porque sin eso no podemos tener las herramientas. Es como que usted vaya al médico y le diga, me duele la cabeza, ya, toma Panadol. Y todos los días va y le duele la cabeza, toma Panadol y no
explora en si ese dolor de cabeza es recurrente, no cuando usted va al médico con dolor de cabeza, le preguntan, ¿desde qué hora te duele la cabeza? ¿Te duele con frecuencia? O sea, ¿qué parte de la cabeza te duele? O sea, son muchas preguntas para poder llegar a cuál es la herramienta adecuada para una mejora o para ubicar qué puede tener la persona. Lo mismo sucede en el ámbito de salud mental, chicos, ¿ok? Deme un segundo. Escúchame, dile a tu hermano que porfa te ayude, ¿sí? Ya, ahorita te voy a apoyar. ¿Ya? Ok. Ahorita, chicos, está, bueno, no sé si en otros países, pero acá está dando COVID. ¿Los alimentos cómo influyen? Buena pregunta, Hernán. Sí, los alimentos influyen. Por ejemplo, no es como que dependiendo de lo que como, tengo TDAH o no tengo TDAH. Ya sabemos que cuando tenemos el TDAH suele ser un trastorno del neurodesarrollo, por ende no es algo que se va a curar, ¿ok? Es una condición en algún punto, es un trastorno, ¿ok? Va a acompañarnos toda la vida. ¿Por qué? Porque nuestro funcionamiento y nuestra evolución a nivel del desarrollo no está al mismo ritmo que las personas neurotípicas, pero sí, definitivamente, tanto en personas neurotípicas como en personas neurodivergentes, el alimento va a influir en la atención, en el cansancio, en muchísimas cosas. Entonces, sí, siempre es importante cuidar los alimentos, ¿ok? Muy bien. Tenemos que también el TDAH no se diagnostica, chicos, en lo absoluto si los síntomas de falta de atención o hiperactividad ocurren exclusivamente durante un trastorno psicótico. ¿Qué es un trastorno psicótico? Para explicárselos a todos por igual y de una manera breve. Tenemos un episodio psicótico cuando imaginemos que nuestra mente es como un vaso, ¿ok? Que eso representa la realidad. Si ese vaso se cae y se llega a agrietar o digamos que se pone sensible ese vaso, es como una alteración de la realidad, ¿ok? Al estar esa alteración, podemos hablar de un trastorno psicótico. Si los síntomas son como los del TDAH, pero solo ocurren durante ese periodo, ese episodio, no puedo definitivamente pensar en un diagnóstico de TDAH, ¿ok? Es como una crisis, ajá. Ogni nos pregunta si se sabe tecnología aplicada en el ámbito neurológico que regule este trastorno. Mira, sí hay, o sea, hay estudios que hacen a nivel de la parte tecnológica, pero, o sea, lo que hacen es regular, pero no que quite el trastorno, ¿me entiendes? Ahora, acá en Perú no conozco ningún tipo de tecnología aplicada que se utilice. Yo no conozco, tendría que indagar y explorar. Sé que en España estaban haciendo estudios a nivel tecnológico, ¿ok? Entonces, bueno, por allí hay como unas cámaras, algo así, que asumo libera, pues, ¿no? Ciertas hormonas que ayudan también, pues, ¿no? A lo que es la regulación, ¿ok? Pero allí sí tengo que meterme más por ese lado. En lo que es la parte tecnológica, realmente más me he enfocado en lo que es lo que me corresponde en cuanto a la parte de terapia cognitivo-conductual, pero sí no deja de ser de mi interés el tema de la parte neurológica, porque es interesante, pues, ¿no? O sea, cómo la tecnología puede quizás ayudar en algunos aspectos, pero hasta ahora no conozco ninguna herramienta que te pueda decir ya, o sea, disminuye los síntomas, no sé, en un 80, un 70%. No, no, no lo conozco. Así es, mi corazón. Muy bien, Beatriz. Excelente. En cuanto a los síntomas de TDAH inducidos por medicamentos, tendríamos que hay medicamentos que pueden generar inatención, hiperactividad, impulsividad y que si, por ejemplo, yo tengo una persona que me dice, bueno, tengo estos síntomas desde tal edad, antes no los presentaba,
no es una edad acorde para el diagnóstico de TDAH, tenemos que ubicar pues qué medicamentos toma. Todo esto, todo esto se explora a la hora de hacer la historia clínica. E incluso a veces pasa que el paciente se olvida y en una tercera sesión recién te dice, sí, es que yo una vez fui al neurólogo y me dijo que tenía tal cosa. Entonces, una sesión no es suficiente jamás para un diagnóstico, chicos. Jamás, jamás, jamás. Muy bien. Tenemos también los trastornos neurocognitivos, ¿sí? Si bien pues se da el deterioro de la atención compleja, puede ser uno de los dominios cognitivos afectados en el trastorno neurocognitivo y debe presentar una disminución de un nivel previo de desempeño para justificar dicho trastorno, ¿ok? Además, el trastorno neurocognitivo mayor o leve generalmente comienza en la edad adulta. ¿Qué quiere decir esto? Si hay síntomas similares al TDAH, pero se comienzan a dar en la edad adulta, ¿qué trastorno puedo yo diferenciar o irme a descartar? Un trastorno neurocognitivo. ¿Por qué? Porque se presentó en la adultez, ¿ok? No antes de los 17 años, ¿sí? E incluso muchísimo más allá. Ujú. Bueno, acá le explicaba, ya les decía de que este debe estar presente en la primera infancia hasta los 12 años la sintomatología para considerarse un TDAH. ¿Ok? ¿Preguntas o comentarios, chicos? Ok, si todos estamos ok hasta ahora, vamos a presionar corazoncitos, corazoncitos. Hacia mí me gusta hacer cambios. Al que no le guste hacer cambios puede aplaudir, ¿ya? Daisy llegó y puso, no me gustan los cambios. Check, arriba. Muy bien. Es válido, es válido. Ok, chicos. Como les dije antes, las personas con TDAH tienden a tener una tasa de mortalidad de accidentes mucho más alta que las personas promedio, ¿ok? Debido a ciertos accidentes o lesiones por justamente el tema de la función ejecutiva en cuanto a lo que es la regulación, ¿ok? También suelen tener dificultades a la hora de poder ellos medir, también va con el tema del control de los impulsos, ¿ok? Tienen también la probabilidad elevada de obesidad e hipertensión. ¿Por qué? Porque suele costarles el autocontrol. ¿Ok? Muy bien. Ay, perdón, acá se fue. Denme un segundito. Aprovechen de hacer preguntas o comentarios ahorita. Quiero mostrarles, mientras tanto, que ustedes levantan la mano y les voy buscando a una persona que les voy a presentar. ¿Ok? Que les va a encantar además. Nadraet, te escuchamos. I can see how you Nadret, ¿querías decir algo? Puedes abrir tu micro. Ok, chicos, te Ok, escucho. las personas con TDAH tienen tendencia también a sufrir los otros tipos de trastornos que usted mencionó, Disculpa, repíteme de nuevo. que si las personas con TDAH tienen tendencia a sufrir los otros tipos de trastornos que usted mencionó, como el de bipolaridad, trastorno de la personalidad. No necesariamente, pero sí hay personas que pueden tener comorbilidad.
¿ok? Los trastornos de comorbilidad más frecuentes en el TDAH suelen ser ansiedad, depresión, pero eso incluso es más recurrente en quienes no tienen TDAH que en quienes lo tienen. Ellos también pueden tener la tendencia a sufrir de trastorno de personalidad, trastorno También, límite. también, pero no es lo más común, ¿ok? Ok, pues. Ujú. Sí, normalmente las personas con TDAH suelen tener comorbilidad más cercana con otros trastornos del neurodesarrollo más que de personalidad. Como por ejemplo el de bipolaridad. No, el trastorno bipolar es un trastorno de personalidad, ¿ok? Del neurodesarrollo, Ok. hablamos, ajá, los trastornos del neurodesarrollo son trastorno de aprendizaje, trastorno neurocognitivo, trastorno del espectro autista, ¿ok? Ok, pues. Ujú, chévere. Muy bien, chicos, les presento las vidas de Mario. Vamos a ver varios videos, pero me gustaría que después de cada video podamos interactuar en contraste con todas las clases desde la primera hasta hoy y el video que estamos observando, qué me deja o qué reflexión me puedo llevar o compartir con mis compañeras, ¿ok? Así que presten mucha atención. Feel a little bit different than the other ones. I can feel how you see a little bit different from the rest of the world. And I know you will never talk to me, but you need to know that you'll always have the biggest place in my heart. And when you're young, I know that time is slow, but learn to be patient, because someday this difference will pay. Ok, muy bien. ¿Qué fue lo que lograron observar ustedes allí? Pueden levantar la mano y compartir, chicos. A ver, Nadra, te escuchamos. Profe, lo que yo pude observar en el video es que ahí estaban mostrando la parte de la crianza negativa y positiva desde el punto de vista de un niño con TDAH. Exacto. Cómo le reforzaban el aprendizaje de manera negativa, o sea, regañándolo, y cómo se lo reforzaban de manera positiva cuando lo hacían con cariño, con atención y de una manera positiva y estructurada. Excelente. Muy bien, muy bien. Guillermina, Mujeres a la arena, una por ejemplo. En el círculo, la cerveza, Guillermina, puedes abrir tu micro. También yo vi en el video es que, por ejemplo, es por las formas de, por ejemplo, mucho teléfono no es bueno en familia. Mejor está bien la última parte, que mejor es conversar con el niño para tratar de que pueda entender un poco de lo que es la vida diaria, ya sea deberes, lecciones, la convivencia. Así es. Importante el tiempo de calidad y el seguimiento. Los juegos de mesa le ayudan bastante a lo que es, o sea, juegos de mesa, pero no completamente largos, porque también tenemos que aumentar progresivamente el ritmo que el niño puede tolerar. Pero esa integración va a ayudar de todas maneras, ¿ok? Liliana, te escuchamos. Buenas noches, Miss. Bueno, El acompañamiento es muy beneficioso, pues, ¿no? Para el mejor desarrollo de los niños o las personas con TDAH. así es mi corazón. El acompañamiento es básico, es vital.
Muy bien, muy bien. Y desde temprana edad mejor, pues, ¿no? Mientras más temprano sea mejor, así es. Sí. Ujú. Ok, chicos, ahora vamos a escuchar a la maestra de Mario, luego vamos a escuchar a los papás de Mario, ¿sí? Mario es un niño bueno y cariñoso, pero en algunos aspectos es un desastre si no se le echa una mano. Al principio me confundía mucho lo olvidadizo que es y lo que le cuesta concentrarse en una actividad. Recuerdo el día en el que estaba haciendo una ficha y se distrajo. Le llamé la atención y me contestó que es que estaba pensando en las musarañas. Es muy ocurrente, pero lo cierto es que estaba muy preocupada. No seguía el ritmo de aprendizaje de los otros niños y como maestra te llegas a sentir bastante frustrada. Tienes que atender a toda una clase y tienes un alumno con el que no funciona nada de lo que haces. Así que hablé varias veces con sus padres y ellos también estaban muy preocupados. En casa notaban los mismos problemas, dejaba las cosas a medias, tenía despistes y olvidos. Empecé a pensar que era un problema que requería de la ayuda de un especialista. Cuando lo llevaron al médico, tardaron un tiempo en saber lo que le sucedía, pero recuerdo perfectamente sus caras de alivio el día que llegaron al colegio con el diagnóstico. A partir de ahí empecé a leer bastante sobre el TDAH y a intentar hacer que Mario siguiese mejor las lecciones, a facilitar su aprendizaje. Desde entonces estoy en contacto constante con sus padres. Intentamos compartir las cosas que van funcionando, las que no, y también estar pendiente de su relación con los otros niños, porque pasó una época en la que sufrió rechazo por parte de sus compañeros. Y lo cierto es que Mario ha mejorado mucho. Asume mejor las reglas, sigue las instrucciones. En clase está más cómodo y, sobre todo, está motivado y feliz. Sé que es un trabajo constante entre los padres y el profesor, pero estoy segura de que Mario seguirá mejorando gracias a nuestro apoyo. Ser padres es difícil, pero con Mario. Desde el principio vimos que era un niño diferente. Pensábamos que era algo de la edad, pero entró en el colegio y no hacía más que llamarnos con malas noticias. Bueno, lo del colegio es verdad, aquello fue un desastre. Es que Mario no atendía. Las notas así, claro, eran un desastre y llegaron las broncas, las peleas. Todo el día en casa discutiendo quién de los dos tenía la culpa. Bueno, discutiendo y gritándonos. Y gritarnos no era lo peor era no comprenderlo. Y culparle a Mario de cómo tú y yo nos estábamos distanciando, Sí, ¿verdad? el pobre decía que era tonto, que no sabía hacer las cosas. Sí, es verdad que era tonto. La verdad que esa fue la gota que colmó el vaso. Sí. Ahí fue cuando empezamos a buscar, a preguntar con doctores, intentando encontrar una explicación, hasta que dimos con el especialista que le diagnosticó el TDAH. Sí, fue un alivio ponerle nombre al problema, saber qué es lo que le pasaba y cómo podíamos ayudarle. Sí, la verdad que para nosotros fue un antes y un después. Ahora, aunque sigue siendo difícil, pero muchas veces me digo, si es difícil para mí, más difícil será para Mario, claro. ser él, ser Mario. Sí. Nos damos cuenta, ¿verdad?, de cómo nuestro hijo nos necesita. Sí, a ver, Mario no ha cambiado completamente, sigue teniendo algunos problemas, pero al menos ahora sabemos qué es lo que le pasa y cómo podemos ayudarle. ¿Cómo podemos ayudarle? Nosotros y la gente que está con él. Es muy Claro. importante cómo se comportan con él y ante él, porque la profesora. Sí. La profesora. Hay mucha gente que todavía no entiende lo que es el TDAH, Sí. pero la profesora. Su La maestra- profesora sí se ha implicado, ¿verdad? Sí, la maestra siempre está intentando buscar soluciones para que siga el ritmo de la clase. Sí. A mí me gustaría deciros una cosa, sinceramente. Creo que en el caso de Mario o en el de otros niños con TDAH es importantísimo que la gente que forma parte de su vida se dé cuenta de todo lo que puede hacer por ellos. Sí, en el tema del TDAH todos somos parte de Pero la todos, solución. Madre, padre, profesores, compañeros, todo el mundo. Ok, muy bien. Ahora que conocemos la postura de la maestra y de los papás, ¿qué opinión o en qué ustedes hacen, digamos, un insight, un nivel de conciencia
más amplio, ¿qué cambian ustedes a la hora de ver a una persona con TDAH después de haber visto las clases que hemos pasado y estos videos? Patricia. Sí, buenas noches, maestra. Realmente que se involucren los padres en este problema, pues podemos decirlo al inicio, es importante porque yo soy maestra y en el trabajo vemos estudiantes que tienen algunas características que ya estoy viendo acá más amplio, pero el rechazo de los padres de aceptar, y tampoco uno le puede dar un diagnóstico, sino que se le sugiere que su niño para en el patio, caminando solo, ¿no? Es que es distraído, ¿no? Tratan de justificar. Y ya, entonces uno ya la llevó con la psicóloga, entonces estamos tomando todos los profesores que le enseñamos, porque es una forma de ayudarlo, porque no lo podemos dejar así, no menos. Que el padre de familia tiene que aceptar, o mejor dicho, como ellos dicen, ¿no? Ya le pusieron nombre al problema que tenían sus hijos en el video, ¿no? Porque mientras que ellos no sabían, decía, ¿qué pasa con mi hijo? Porque no es igual que todos. Pero una vez ya después de un análisis ya tiene. Ya, Exacto. gracias. Fíjense que algo importante acá, el tema de la aceptación, no solamente guarda relación con los papás, incluso es con todo. Cuando yo hablo de que la atención del TDAH es multidisciplinaria, ¿a qué hago referencia? Hago referencia a que estamos incluidos todos. Por eso el video a mí me encanta cuando finaliza, porque dice todos somos partes del TDAH, tanto padres como profesionales, como educadores y sociedad. Por eso es tan importante a nivel social que se manejen psicoeducaciones, talleres, conocimiento, todo esto que ustedes están haciendo a nivel social aporta muchísimo, ¿ok? Creo que Beatriz había levantado su manito. Beatriz, confírmame. Sí, maestra, buenas noches ya. No podía escribir mucho porque estaba ocupada. Bueno, Tranquila. escuché los dos últimos audios, ¿no? Y bueno, al inicio, como cualquier familia que no conoce nada del TDAH, Ujú. se ve que están como preocupados y como negándolo, ¿no? Inclusive la Ujú. maestra, cuando dice que que el niño era muy cariñoso, pero era un desastre, ¿no? Exacto. Eso es lo mismo, ¿no? Porque lo lleva a un extremo. Y ya luego cuando lo empiezan a evaluar, ya se dan cuenta de que tenía una condición y ya se involucran todos, ¿no? Se involucran a los padres, que son los primeritos que tienen que involucrarse en este tema, se involucra también del colegio, la maestra, en interesarse en que él pueda avanzar, ¿no? De repente no al mismo ritmo que los otros chicos regulares, pero por lo menos ahí, ¿no? Para que él se sienta bien, para que su autoestima no caiga tanto, pues, ¿no? Porque como dice los mismos padres, ¿no? O sea, que que el niño era el problema, ya se sentía que el niño era el problema, que era tonto, ¿no? Entonces, y peor que los padres peleaban, pues, ¿no? Y en esto también se ve en nuestra sociedad actualmente que las familias, los padres no aceptan, como dijo la otra compañera, Ujú. los papás no aceptan porque se sienten culpables, ¿no? Unos se sienten culpables, no aceptan que pueden tener un hijo con alguna condición, piensan que es lo peor que les puede pasar, o a veces también no lo hacen en otro ámbito social por la falta de recursos, porque estas evaluaciones, las consultas psicológicas, no, pues no en las postas lo hacen todas las postas no lo hacen, a veces tienen que ir a sitios particulares. Ujú. Entonces también lo hacen a veces por falta de recursos, ¿no? Hay que Ujú. ver también el contexto de cada familia, ¿no? También hay que ver cada colegio, porque es un colegio nacional, es más probable de que haya personas de bajos recursos, mientras que en un colegio particular sí pueden hacer las evaluaciones de sus hijos. Bueno, y que finalmente sí, pues todos tienen que involucrarse y que padres, sociedad, o sea, entorno más cercano, familia, colegio, todos tienen que trabajar de la mano y estar bien informados para no etiquetar, ¿no? A estos chicos, no etiquetarlos y así Exacto. haciéndolo indirectamente les afectan su autoestima.
Eso Ujú. quería comentar, maestra. Gracias. Buenísimo, buenísimo. Cada aporte de todos es muy importante, chicos. Fíjense que aquí hay algo interesante y es que sí, si el papá está en negación, en la clase del miércoles vamos a tener algunas herramientas también como docentes para manejarlo, porque allí también juega un rol bien importante y es la empatía. ¿Qué pasa a veces con el docente o qué pasa a veces con el papá? Lo digo yo porque lo veo como psicólogo escolar desde afuera. Bien, que el papá se siente atacado por el docente, juzgado o viceversa. Muchas veces el docente se siente juzgado por el papá. Entonces, ¿qué tenemos que mejorar? La comunicación, ¿ok? Eso es una de las cosas que tenemos que poner en práctica. Allí vamos a ver algunas herramientas en la siguiente clase para comunicarnos de una manera más óptima en cuanto a este tipo de situaciones, ¿sí? Liliana y luego Nadraet. Sí, Miss, yo tengo un niñito en mi aula. Estoy en aula de 3 años, ya están cumpliendo 4 años ya los niños, Ajá, que tiene todas las características de un niño con TDAH y su papá también lo tiene. Entonces yo ok. hablé con la mamita, primero habló la Miss, la profesora, y después como que no le hacía caso y todo eso, pero ella le dijo, pregúntele a Miss Lily porque ella está estudiando eso y está más empapada del tema. A mí me gustaría mucho que todas las profesoras también se preocupen por eso, por Ujú. empaparse del tema, porque, por ejemplo, le cuento, ya yéndome a otro Al caso. lado, que en la hora de la formación, Miss, él está correteando. Son dos, sino que uno ya tiene diagnóstico y el otro todavía no. Entonces son dos que están corriendo, corriendo, corriendo. Y las Miss después me dicen, agárralo, Lili, tienes que agarrarlo, tiene que estar parado. Entonces yo le Ujú. digo a mi Miss, eso es lo que pasa porque no están informadas. Los niños se regulan de esta manera. A veces yo los mando a correr, que corran, que corran, que corran, y de ahí vienen solitos, tranquilos al aula. Exacto. Entonces, sí, entonces, yo le dije a su mamita, hágalo ver. Tuvo el primer diagnóstico con una psicóloga y Ok. yo le dije que le mande al neuropediatra. Entonces la psicóloga dijo, no, no es necesario, no tiene nada, es conductual. Entonces Ujú. yo le dije, pida otra segunda opinión, porque yo partiendo de que el papá tiene TDAH. Claro. Entonces, agarré y dije, busca otra segunda opinión. No, dice que no se puede, y recién el sábado me dicen me han dicho que no, que es conductual, que eso no se diagnostica a los 4 años, que tiene que diagnosticarse a los 5. Muy bien, le dije. Entonces, ¿qué le he dicho? Que tenemos que acompañarlo, que tenemos que enseñarle y que no sé qué ya. Entonces le dije, está bien, señora, le dije, está bien, vamos a ayudarlo. Ya con un diagnóstico, bueno, si le han dicho 2 psicólogos diferentes eso, entonces, lo mismo, entonces, vamos a acompañarlo, le digo así, pero usted desde casa también tiene que ayudar al niño, no es consentirlo, no es, darle todo a la mano, también así pequeñito puede tener responsabilidades como guardar su juguete, porque yo he notado que el niño mucho no hace y no acata, claro, es un niño pequeñito, ¿no? Pero si no se le da lo que él quiere, Miss, Ya. llora, grita, pero grita de una manera tan terrible. Todo el día está que grita, toda la tarde, porque es mi turno, es tarde, toda la tarde. Los niños, los demás se tapan los oídos, los niños que tienen TEA se ponen más nerviosos, empiezan a saltar, empiezan a aletear, o sea, Claro, se no, alteran, se no se sobreestimulan. sabe. Sí, sí, es difícil también estar en un aula con varios niños con trastorno y sobre Sí. todo uno que es de este nivel, ¿no? Entonces, pero así es que le han dicho. Entonces, vamos a ver cómo le hacemos el acompañamiento. Yo quisiera más bien preguntarle de qué manera podría yo, Ojo, menos mal que él conecta conmigo, para todo claro. viene mi Lili, y se viene conmigo. Entonces, Ok. eso está a favor, Ajá, fíjate, pero en ese yo caso, quisiera saber. Ajá. o sea, en ese caso está súper, bueno, o sea, el diagnóstico diferencial de la otra persona, no sé en cuántas evaluaciones hizo el diagnóstico presuntivo, porque lo ideal es que sea 4 o 5 sesiones, ¿no? Por lo menos, por lo general son 5. En Este, una, Miss, en una lo ha hecho. bueno, O sea, eh, lo han visto y le han dicho, no, no tiene, es conductual.
No, no Mm. tiene nada. Pero lo que Y el pasa otro le es, he dicho, no, a los 5 años. Ya, pero no ha sido claro, 2, 3, 4 evaluaciones. ya, ahí, por lo menos en la segunda, ya, tanto como quizás es lo que conlleva que la primera también haga lo mismo, haga del presuntivo de conductual. ¿Qué pasa? Que a los 3 años, como yo les he dicho antes, por lo general todavía el chico está en su proceso máximo de explotar lo que es la parte del desarrollo, el movimiento puede ser parte de esa edad. Ahora, normalmente el diagnóstico se comienza a dar a partir de los 5 años. Sin embargo, dependiendo de las características del niño, algunos neurólogos pueden diagnosticar antes, algunos, ¿no? Claro, No claro. está mal, no está mal lo que han dicho los psicólogos dentro de todo. Lo que puede que ellos quizás debieron haber recomendado, que yo quizás recomendaría, no es que debieron, depende del estilo terapéutico de cada quien, pero lo que yo en ese caso suelo recomendar o hablar con los papás es mencionarles de que el niño puede llevar quizás un tratamiento o una terapia breve en base al síntoma que está presentando. Claro, no significa que el niño va a dejar de moverse, porque a esa edad necesita moverse. Pero como tú dices, por ejemplo, el caso del llanto recurrente, por allí tiene sentido pues que la primera psicóloga también apostara a un tema conductual, ¿no? Pero allí hay que trabajar no solo con el niño, sino también con la familia. Claro. Ujú. Sí, Así es. Igual mi vida, en ese caso, bueno, mañana, el miércoles vamos a ver algunas recomendaciones, pero trata de llevar un anecdotario en el caso de ese niño para que ujú. tú con mayor precisión puedas darle un feedback más óptimo a los papás. La otra auxiliar estaba hasta que lo grababa, porque él también es violento, pega a los niños, pone su manito en forma de puño, pasa por cada uno de ellos y le pega, le pega, le pega, le manda hasta niñas, niñas y niños, los golpea. Y a veces se agarra con el otro niño que también tiene TDAH, entre los dos se golpean, se golpean, se golpean. Entonces allí también o sea, tiene sentido lo que dijo la primera psicóloga de que presuntivamente puede ser algo conductual. Claro, claro. Y, Ujú. y la otra Miss tiene grabaciones, porque le pedimos permiso a la mamita, le pedimos Ok, permiso para poder grabarlo y le ok. hemos mandado la grabación. Y con esa base también, porque la mamita bien preocupada también a mí me habla bastante, me dice, mire, Miss, he hecho esto, mire, Miss, y yo como que la guío, bueno, según lo que yo sé, según lo que yo he aprendido con usted. Ok, Entonces la voy guiando, ¿no? Entonces, pero así se ha quedado, ¿no? Yo agarro y ok. le digo, ya señor, entonces vamos a hacer lo que dice la psicóloga, pues para ver cómo vamos, pero hay que acompañarlo, usted también ayúdelo bastante en casa y nosotros le vamos a ayudar en el colegio. Totalmente, tienen que manejar, sería bueno que allí manejen una economía de ficha. Vamos a usar ese caso, chicos, todos, ¿ok? Para explicar cuáles son algunas herramientas que utilizamos a la hora de la intervención, ¿ok? Vamos a trabajar con economía de fichas. Por allí que voy a tratar de armarles una, es algo adicional, partiendo de ese caso para el miércoles y podérselas presentar, ¿sí? Muchas gracias, Miss. Y también Perfecto. sería bueno los pictogramas, al igual que los niños con TDAH, Sí, para que tengan estaría bien, totalmente. Claro, totalmente. porque yo le quería recomendar eso a la mamita. ¿No? Sí, Como sí, para que sí. tenga una disciplina, sí, o sea, para que él sepa lo que tiene y lo que no tiene, como es muy consentido también por la mamá, porque yo he notado que también la mamá mucho lo ¿Es hijo consiente, porque único? seguramente, sí, sí, Mm, sí. ya. ¿Y la mamá Entonces qué edad estaba tiene? queriéndole recomendar los pictogramas. ¿Qué La edad mamá es tiene su joven. dueño? Mm, ok, 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 Ujú. ok. Chévere. Bueno, sí, hay que ver eso, hay que ver varias cosas allí. Este, sí pueden usar Gracias. pictogramas o imágenes referenciales, ¿no? Al ser niños es mucho más fácil con imágenes, ¿ok? Muy Ok, bien. mis gracias. De nada, Liliana. Perfecto. Qué bueno que puedan poner en práctica las cosas que aprenden. Me alegra bastante, chicos. Quiero mostrarles la opinión del abuelito de Mario. A veces nos olvidamos que también forman parte de los parientes cercanos de los chicos, ¿ok? Vamos a ver
qué tan importante es también que los abuelos conozcan, no solamente los abuelos, toda la sociedad, todo el entorno, ¿ok? Pero cuando los abuelos también comprenden, forman parte de la solución. Míralo, qué grande está. Es mi nietecillo Mario y tiene TDAH. Sí, sus padres se acaban de enterar de que sus despistes son por el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Tranquilo, no se contagia, ni tampoco le duele. Eso sí, le tengo que repetir las cosas 1.000.000 de veces. De mi hijo ha heredado la bendita pasión por el atleti y puede que también eso de los despistes. Y es que no hay domingo que no se deje la bufanda que le regalé para ir al campo. Eso sí, no todos los que tienen TDAH son tan despistados como él. Unos se pasan el día en las nubes, otros hacen lo primero que se les pasa por la cabeza y algunos no se están quietos ni a la de 3. Aparte de lo del atleti, Mario no es raro, solo tienes que entenderle un poco. Se aburre pronto y se le olvidan las cosas como a un pececillo, pero vamos, la verdad es que a mí también me pasa. Así que, si conoces a alguien cerca de ti con TDAH, que sepas que tú puedes hacer mucho para que se sienta mejor. Tú también formas parte del cambio. Todos somos parte del TDAH. Ok, chicos. Lo más Bueno, valioso como que puede- vimos, también es súper importante que si otras personas lo comprenden, aportan a la cotidianidad desde la empatía también. Quiero también que puedan prestar muchísima atención a este videíto. ¿Ok? Ya les voy a explicar qué muestra. A ver, fíjense. Acá necesito que estén todos atentos súper atentos a la pantalla. Nos muestra un TDAH que no está gestionado, regulado, versus un TDAH con apoyo y contención, ¿ok? El del lado izquierdo es un niño con TDAH sin estructura, sin comprensión, sin diagnóstico muchas veces, mientras que el del lado contrario, el lado derecho, es un niño que sí tiene la contención, el acompañamiento y genera consecuencias distintas. Creo Fíjense la diferencia de cómo puede influir incluso la autoestima. Observen acá. Cómo la actitud de un docente puede cambiar también el interés del alumno. ¿Están viendo la diferencia? Acá queda pero súper evidente la distinta actitud activa, ¿verdad? Lo que decía una de nuestras compañeras, el teléfono y la tecnología es maravillosa, no la vamos a quitar, pero tenemos que regularla. También, ¿por qué? Porque justamente las pantallas liberan una mayor satisfacción o necesidad constante de lo que es la inmediatez, cosa que se encuentra también afectada dentro de las funciones a nivel dopaminérgico del cerebro de una persona con TDAH. Entonces, imagínense usted lo expone a pantalla constantemente, vamos a generar mayores caos y conflictos a la hora de atención, de motivación y de muchas cosas más, ¿ok? Aparte de que acá no estamos fortaleciendo vínculos. When you're young, I know that time is slow, but learn to be patient, because someday this difference Algo acá que quiero que ustedes observen. Miren la postura del docente acá. will pay, and your time will come. ¿Qué tenemos acá?
Un TDAH que se gestiona, por supuesto, puede alcanzar mayor control de sus impulsos. I can see how you feel a little bit different than Acá, esta persona también tiene TDAH, pero ¿cómo logra hacer un corte perfecto? Porque ha gestionado lo que ha sido parte de su trastorno, lo ha hecho consciente. the other ones. Por el contrario, no tengo cómo desplazar, no tengo motivación, suelo vincularme con otro tipo de actividades. I can feel how you see a little El nivel de frustración que puede desarrollar en la adultez es así tal cual esta imagen. bit different from the rest of the Fíjense en el desorden world. versus And when you're young, I know that time poder llevar una vida más organizada. Aquí hablamos de que, por supuesto, su pareja definitivamente is tiene que ser slow, de lo y de lo but learn to be patient, because someday this difference will pay, and your time will come. Bueno, logramos apreciar definitivamente cómo todo lo que hemos visto en las clases se puede proyectar en un video, ¿ok? Quiero leerles por acá lo que nos decía Oni, que decía inatención del niño y poca adaptación de estrategias pedagógicas escolar y familiar. Todo debe cambiar desde la empatía y la adaptación curricular. Sí, de hecho el tema de la adaptación curricular y muchas de este tipo de temas deben darse desde la universidad, incluso a docentes. No para que diagnostiquen, porque obviamente sabemos que no son los encargados, pero sí para que desde el conocimiento puedan tener mayores herramientas y derivar con tiempo para así poder ayudar a los chicos, ¿no? Ángela nos dice, disculpe, buenas noches, el comportamiento agresivo puede ser que no esté en tratamiento. ¿A qué te refieres, Ángela? O sea, cuando hablas del comportamiento agresivo, alguien que nos ayude para aclarar, chicos, cuál es la diferencia entre las conductas agresivas, que eso puede ser parte de trastornos del comportamiento, a diferencia de la impulsividad. Normalmente, o sea, el comportamiento, la conducta agresiva, Ángela, no suele ser parte del TDAH, ¿ok? Profesora, la impulsividad es una cosa, es cuando él hace algo y no se da cuenta de lo que él está haciendo, lo hace por impulso, por inercia. Y la agresividad es cuando él está molesto y lo hace por herir a la otra persona, pero no tiene, en cuanto al TDAH, en el TDAH de hiperactividad e impulsividad, él lo está haciendo de manera inconsciente, no se está dando cuenta de lo que él está haciendo. En cambio, cuando ya es agresivo, es porque es de comportamiento, o sea, a nivel conductual, lo está haciendo porque, por lo menos un ejemplo, si toda acción tiene una reacción, si el individuo o el paciente le hacen algo, él va a reaccionar a eso que a él le están haciendo. Ok, fíjense, algo importante acá, es el hecho de que sí se puede desencadenar más adelante
o puede haber comorbilidad de trastorno de TDAH con trastornos de conducta. Lo que nos especificaba acá Ángela, más guarda relación hacia un trastorno emocional o de conducta. Habría que explorar por allí, por supuesto, pero si vemos conductas agresivas en el niño, sí es importante derivarlo para que se pueda dar una regulación y una atención con respecto a esa situación, porque también puede ser por un trauma la conducta agresiva, ¿ok? Profe, en base a lo que estaba diciendo Liliana, el trastorno de hiperactividad, el TDAH, también puede ser genético, eso usted lo explicó, y si el papá lo tiene, el niño tiene una probabilidad de 50% de tenerla, ¿o no? Repítame nuevamente, disculpa. En base a lo que estaba diciendo Liliana, en el caso que ella estaba planteando anteriormente, de el niño, ella está diciendo que el niño, el papá tiene TDAH, y usted explicó en la clase que el TDAH es neurológico o genético. Así es. Y el niño podría tener un 50% de probabilidad de tenerlo en base a que el papá también lo tiene. Justamente era lo que decía Liliana, de que o sea, ella se basaba en el hecho de que como el papá tiene el diagnóstico, para ella es importante de que lo sigan evaluando porque definitivamente, o sea, puede que el niño lo tenga. Recuerden que la probabilidad de herencia es entre el 70 y el 80%, ¿ok? Porque sobre todo se los recuerdo porque esa puede ser una pregunta de examen. Por eso, profe, porque usted lo dijo en la primera clase, que el TDAH es neurológico o genético, y si el papá lo tiene una probabilidad muy alta de que el niño también lo tenga. Así es, mi corazón, así es. Muy bien, vamos a leer lo que nos compartió Marco. Él nos dice que al comprender que el TDAH no es una elección o un defecto de carácter exacto, sino una diferencia en la forma en la que, esto está buenísimo, es una diferencia de cómo el cerebro procesa la información. Podrás abordarlos con más empatía, desarrollar estrategias más efectivas y fortalecer vuestro vínculo totalmente. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. Nos vemos el día miércoles. Nos pasamos un poquito de la hora, pero bueno, siempre es un gusto compartir con ustedes. El miércoles nos vemos para discutir esas herramientas y voy a tratar de hacerles cómo manejaría, por ejemplo, en mi caso yo, el tema de la economía de ficha intercalado con lo que es la parte educativa y familiar, ¿ok? Muchas gracias, Miss. Gracias, Liliana. No, Ángela, no se da. Ángela nos pregunta si existe el TDAH adquirido por el celular o televisor. No. Lo que puede desencadenar el uso excesivo de celular o televisor son adicciones, ansiedad, depresión y otras cosas, ¿ok? Pero no tiene nada que ver con que desencadene el TDAH. Muy bien, chicos, hemos llegado al final.